bienvenidos a nuestra reunión en línea de Graceway. Mi nombre es Daisy y me alegra mucho estar adorando con ustedes hoy. Si es la primera vez que se unen a nosotros, gracias. Son queridos y bienvenidos aquí. Nos encantaría conocerlos también. Envíenos un mensaje de texto que diga hola al número en pantalla. Si desea hablar con un pastor, llámenos al número de abajo. Nos encantaría fijar un horario para hablar con usted, ya sea por teléfono o video chat. Gracias de nuevo por unirse a nosotros. El servicio está empezando. Prepárense para la adoración. que yo esté en el valle
de la muerte y dolor. Tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma, en la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. Puedo ver la luz y se seca al que busca de ti. Por eso Dios cuando pronto hay, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte, solo a ti. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. Cada vez que voy la batalla a pelear, cada vez que veo mi futuro oscurecer, pienso en las promesas que has dejado para mí. Como me enseñaste que en ti puedo vencer, poderoso gigante, hoy conmigo estás aquí. Los que me persiguen nunca prevalecerán. No
Dios de milagros y amor, sanas y das salvación incomparable. Eres tú. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande y mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Buenos días, mis queridos hermanos. ¿Cómo están hoy? Una vez más, una semana más, y yo creo que vemos que pronto esto va a terminar. Yo estoy animado porque sé que así será, y lo que es el tiempo que viene está bien, porque nuestro Dios sigue en control. ¡Qué bendición! Y hoy quisiera hablar sobre cómo nosotros vemos esto que está pasando. Por ejemplo, pienso que esto es una tremenda adversidad y he titulado el mensaje de esta forma: adversidad es oportunidad. Y quiero preguntarle, ¿cómo ve usted esta crisis en que nosotros nos encontramos? ¿Lo ves como una oportunidad? ¿Lo ves como un contratiempo? ¿Como una adversidad, un infortunio? Oh, mis planes ya no se van a efectuar. ¿Cómo lo ves? Hemos hablado en semanas anteriores que mucho tiene que ver
tu propia actitud hacia esta adversidad. Y el apóstol Pablo, Dios lo usa para escribirnos en el libro en la carta, más bien, de Filipenses, en donde él nos ayuda a entender cómo la adversidad puede ser una tremenda oportunidad. Recientemente, ya sabe que uno tiene comunicaciones, ve a alguien y estamos hablando y siempre viene el tema del coronavirus, del COVID-19. Y hablando con este hermano, él me decía cómo esto de la crisis ha venido a arruinar algunos proyectos y planes en su iglesia. Y yo me quedé pensando y a la vez le dije, yo no creo que eso es así porque Dios está en control. Tal vez lo que tenemos que ver es que esto que viene ahora, Dios nos quiere ajustar, pero ¿cómo decir que puede ser que me arruinó los planes? Y quiero que se oigan cuando decimos me arruinó los planes, porque eso es mis planes, no los de Dios. Así que esta adversidad en la cual nos encontramos, esta crisis en la cual nos encontramos, podemos verla como una tremenda oportunidad para muchísimas cosas. Y voy a hablar quizás de 2 o 3 aspectos en cuanto a esto. El apóstol San Pablo está viviendo una adversidad tremenda. Si bien es cierto, no es una epidemia como la que nosotros estamos enfrentando, sí está en la cárcel, él está en prisión, está sufriendo prisión. Y pudiéramos decir que a pesar de que él está ahí, pudiéramos decir que, ¿qué va a hacer este hombre? Pero la Escritura, lo que él escribe sobre su gozo, sobre la bendición de continuar a través de la adversidad. Y hablamos de esto un poco también la semana pasada. Y les dice aquí en el versículo 18 del primer capítulo en Filipenses, y lo voy a leer, dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré, dice aún. Estamos oyendo que después de esta crisis, que pronto se acaba, pues vienen ahora ajustes. Y la gente está un poco asustada, un poco atemorizada, o sea, ¿qué va a hacer? Perdí mi trabajo, voy a tener trabajo, voy a poder tener el mismo trabajo que tenía, ¿cómo me ajusto? Claro que van a haber muchos cambios. Y se habla de que quizás hasta pudiéramos decir, bueno, vendrá ahora la crisis de ajuste, qué sé yo. Pero el apóstol entiende completamente que esto que él pudiera ver como adversidad o como que tú y yo podemos ver como adversidad es simplemente una oportunidad para que el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo avance, una oportunidad para que nosotros como hijos de Dios seamos mejores creyentes. Así que Dios por medio del apóstol nos enseña cómo nosotros podemos tomar ventajas de esta adversidad en la que nos encontramos o en cualquiera. Hablando con nuestro misionero en México, el hermano Blake Anderson, él me comentaba que una de las bendiciones que han visto en esta adversidad ha sido el hecho de que su esposa tuvo el privilegio de guiar a 4 mujeres a los pies de Cristo. Imagínense. Claro, uno pudiera decir, eso hubiera pasado en otras circunstancias. Sí, pero está pasando en este momento. 4 personas ahora que van camino a la eternidad. Pablo está en la cárcel en Roma y escribe a los hermanos en Filipos y les dice lo que puede pasar. Y quiero que observemos esto. La primera ventaja que pudiéramos ver, o la primera oportunidad que pudiéramos ver del apóstol que nos dice aquí, es el hecho de que el cristianismo, la palabra, el evangelio, sigue adelante, sigue avanzando. La adversidad siempre ha hecho a través de la historia que el cristianismo avance. Si usted lee historia y vaya y revise a través de los años, ¿cuántas veces han venido ataques directos a la iglesia, por ejemplo? ¿Y qué es lo único que hace eso? Que la iglesia crezca. Que la iglesia crezca. Claro, en medio de todo eso hay sufrimiento y muchas veces nosotros vamos a pensar, ay, pero qué injusto, ¿por qué pasa esto? Recuerden, estamos en un mundo en donde está colmado de pura injusticia. Pero Dios va a usar todo esto para su gloria, para que el reino de Dios crezca, para que más personas
vengan a conocerle como Señor y Salvador. Así que la adversidad siempre ha hecho que el Evangelio avance, y esto es lo que nos enseña la historia. Creo que nosotros tenemos la tendencia de ver todo lo contrario. Bueno, quisiéramos ir y poder testificar en este lugar y todo, pero nos encontramos con esto o aquello. A veces es finanzas, a veces decimos que la cultura ha cambiado, a veces decimos que la gente esto, que el otro, que antes era más fácil, que ahora es más difícil. Son solo adversidades. Es nuestro mismo Dios, es el mismo poder que Él nos da, y algo en común: siempre el Evangelio va a avanzar, porque no hay nada que lo pueda parar. Pablo experimentó esto en su propia carne y se gozó de ver que todas esas dificultades que él pudo tener, no solo esta, pero de muchas, y vamos a leer algunas de estas más adelante, solo provocaron un avance en el Evangelio. Sí, fue difícil para él, sí, sufrió, pero esto es lo único que vio, fue el deseo de ver a Cristo avanzar. ¡Qué bendición! Y eso es lo que podemos nosotros ver. En medio de toda esta crisis en la cual estamos nosotros viviendo hoy, Dios va a usar todo esto para que su Evangelio, para que su palabra continúe. Quiero que vean, vamos al versículo 12, Filipenses 1, versículo 12 dice: quiero que sepáis. Pablo no está ocultando esto, Pablo no está diciendo esto es difícil, no voy a hablarles de esta situación. Claro que sí. La situación en que estamos viviendo es mundial, se sabe por todas partes. Lo que tenemos aquí, el apóstol está sufriendo algo él directamente. Sin embargo, él les dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, y específicamente ahora él en la prisión, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Note, más bien, no es que esto se paró. Nuestro gran líder espiritual, nuestro gran apóstol está en prisión, entonces no podemos avanzar. No está diciendo eso en lo mínimo. No, ¿qué va a pasar con el cristianismo? Seguimos adelante. Y quizás aún mejor, Pablo se está refiriendo a la prisión que él está sufriendo en este momento. Pablo no usó la adversidad en la que él se encontraba para que la gente sintiera compasión de él, para que la gente sintiera, oh, pobrecito, o él mismo, que la gente sintiera lástima. No. Aún más, ustedes pueden leer en todas las cartas cuántas veces él pide por sí mismo. Muchas de las veces cuando él está pidiendo por sí mismo, ¿sabe lo que está pidiendo? Para que Dios abra, para que Dios le enseñe, para que Dios le dé más y más y más y más oportunidades para que el Evangelio avanzara. Él quiere que los filipenses vean las bendiciones de esto que está pasando. Miren, esto que estoy pasando ahorita que yo estoy en prisión, quiero que sepan algo. Esto está siendo para ventaja. Noten lo que dice aquí. Lo dice claramente. Ha redundado más bien para el progreso. Es decir, no se detuvo para nada. Gracias a Dios, dice él, que tengo esto, que estoy pasando esto. ¿Por qué? Porque esto está haciendo que el Evangelio avance. ¿No se da usted cuenta? En medio de todo esto que estamos pasando, ¿estamos viendo eso? Quiero animarte a que veas la bendición de que en medio de esto, su Evangelio, su palabra, sigue su curso y quizás con más poder. Ojalá que al final de esto pudiéramos ver, más que pensar en cuánta gente murió, que son las estadísticas que nos quieren dar siempre, que en nuestra iglesia podamos ver cuánta gente vino a los pies del Señor Jesucristo. Que esta tragedia, si así la quiere llamar, que esta adversidad sea para el beneficio del avance del Evangelio. Pablo escribió, recuerdan ustedes, lo hemos mencionado semanas atrás también, cuando él les escribe a los hermanos de Roma y les dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Les está ayudando bien esto al apóstol? Sí, él lo está diciendo. ¿Está ayudándote esta crisis en tu vida? Tal vez tu primera respuesta es: no sé, yo creo que no. Piénsalo bien, medítalo, obsérvalo, y a lo mejor te vas a dar cuenta que sí, que Dios está usando esto para tu propio beneficio, como hablábamos la semana pasada. El resultado de esta adversidad en particular en la que el Pablo se encontraba en la cárcel resultó para que el Evangelio progresara, para que el Evangelio se propagara, para que
avanzara. Note sus propias palabras, ha redundado más bien para el progreso del evangelio. Muchas veces pensamos que cuando líderes pasan a la eternidad o hay algo que les impide administrar, pensamos, hoy, ¿qué vamos a hacer ahora? No, porque Dios nos va a usar a todos. Y qué bendición, porque Pablo está diciendo eso exactamente aquí. Estoy en prisión, pero eso no quiere decir que porque estoy aquí, el evangelio se va a parar. Pablo, con esta expresión, se refiere a muchas adversidades que él ha pasado. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, dice. Y esto que está pasando, estas cosas que le están sucediendo. Lucas, en el libro de los Hechos, capítulo 20 hasta el capítulo 28, ustedes pueden leer ahí todos los eventos y muchas de las cosas que el apóstol pasó, sufrió, muchas de las adversidades que él pasó. Y él nos escribe y nos dice claramente, Lucas, todos esto. ¿Y por qué lo hace? ¿Para que sintamos mucha lástima de aquellos que fueron guiados por el Señor para enseñar? No, por el contrario. Para que vieran y hoy tú y yo veamos que no importa cuál adversidad pueda estar pasando, el Señor está en completo control. Quiero también que leamos en 2 de Corintios capítulo 11, porque aquí en 2 de Corintios capítulo 11, el mismo apóstol nos escribe muchas de las cosas que él pasó. Pero noten lo que dice, capítulo 11 de la segunda carta que él nos escribe a partir del versículo 23. Y cuando leemos esto, Pablo no está buscando que la gente se sienta, ¿verdad?, pues compasiva para con él. No, lo único que él está haciendo es para que vean que todo lo que yo estoy sufriendo, o he sufrido, o he pasado, vale la pena. Vale la pena, vamos a leer, porque yo creo que en el contexto del COVID-19 podemos ver que esto que estamos pasando ni se asemeja en nada lo que el apóstol sufrió. Pero aquí en 2 de Corintios capítulo 11, voy a empezar a leer el versículo 23, dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de los ladrones. Peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Y pudiéramos nosotros agregar peligros de ser contagiados con COVID-19, ¿no? En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¡Qué tremendo este hombre! Usted podría decir, bueno, sí, pero es que ese es el apóstol Pablo. Pero quiero que recuerde algo. Tú y yo tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros que el apóstol también tenía. Y todo esto a la luz de lo que nosotros estamos pasando, pues ¿qué es? Absolutamente nada. Pero es una adversidad en la cual podemos tomar. El apóstol vivió en carne propia todo esto que acabamos de leer. Y tú lo puedes ir y estudiar y ver para que podamos animarnos de ver la valentía del apóstol. Y se dio cuenta que a través de todo esto fueron solo oportunidades. Oportunidades que Dios le estaba dando a través de cada adversidad para que su evangelio caminara. Pero no solo eso. También la adversidad va a proveer oportunidades para predicar el evangelio. No solo va a hacer que el evangelio avance, pero también nos va a brindar oportunidades. ¿Cuál fue la última vez que quizás pudiste hablar de Cristo porque la persona con la cual estás conversando a través de Zoom o en una forma indirecta empieza a preguntar de tu fe? Y es una oportunidad.
En este siglo yo creo que parece cada vez más difícil testificar. A veces hablamos de que hay muchos lugares en que se cierra la predicación de la palabra. Sé de algunos lugares que inclusive hasta prohíben el hecho de que se pueda transmitir mensajes. Pero ¿saben qué? Nadie podrá contra todo lo que Dios está haciendo. La adversidad no solo va a causar que el evangelio avance, pero va a proveer oportunidades. Es lo que Pablo nos dice. Vamos a regresar a Filipenses capítulo 1, versículo 13 dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Cuando Pablo está hablando aquí que sus cadenas eran manifiestas, sus prisiones se estaban haciendo patentes, es porque, cierto, Pablo está ahí prisionero. Y dice claramente aquí que estos prisioneros eran una gente especial, porque dice en todo el pretorio, era la guardia pretoriana, gente que era escogida selectivamente, ganaban más, les daban tareas más específicas y tenían a prisioneros que tenían que luego enfrentar una audiencia con César. Y estos guardas estaban expuestos al testimonio de Pablo. Se le permitían visitas a Pablo. Entonces ahí están ellos no solo cuidándolo, pero están prestando atención a lo que Pablo está diciendo. ¿Ustedes creen que Pablo se quedó callado y no decir a estos hermanos por qué él estaba en prisión, por qué estaba pasando esto? Me imagino que lo pudo hacer, no para justificar y decir, oh, mire, pobrecito, yo soy inocente, ¿cómo es posible? No, él empieza a testificar. Por eso dice claramente aquí: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio. Y no solo eso, y a todos los demás. ¿Por qué? Porque estos, al salir y al cambio de guardia y todo esto, ¿qué es lo que producía? Oportunidades para que el evangelio pudiera ser predicado. ¡Qué bendición! Cada adversidad que viene a nuestra vida es una oportunidad para testificar de nuestro Dios. Muchos de ustedes que quizás están escuchando reconocen a este nombre, Corrie ten Boom. Ella era una holandesa que con su familia ayudó a muchos judíos. Los ocultaron cuando los nazis estaban persiguiendo a los judíos, solo por ser judíos los aprisionaban. Y ella, su padre, su hermana, cuidaron y escondieron literalmente a personas en su casa, hasta que un día fueron encontrados y fueron a prisión. No solo fueron a prisión, pero fueron puestos en un campo de concentración, en donde allí murió toda su familia, excepto ella, que fue puesta en libertad. Y si mal no recuerdo, pareciera como que fue un accidente que fue puesta ella en libertad, pero no. Dios tenía. Y mire lo que ella escribe en su primer libro. Dicho sea de paso, les recomiendo leer estos libros ahora que tienes tiempo, ¿verdad? De Corrie ten Boom. Pero ella dice lo siguiente al reflexionar sobre el propósito y el dolor del sufrimiento que ella tuvo de ver a su padre, a su hermana morir en ese lugar. Y también ella de ver todas las personas que estaban muriendo a diario, literalmente. Mire lo que ella escribe. Dice: Dios me trajo aquí para una tarea específica. Estuve aquí para conducir a los que sufrían y a los desesperados al Salvador. Debía ver cómo Él los consolaba. Debía señalar el camino al cielo a personas entre las que había muchas que pronto iban a morir. Ella entendió perfectamente que esta adversidad que vino a su vida, Dios la iba a usar para que ella pudiera comunicar el amor de Dios a muchísimas personas. Y así lo hizo. Fue tremenda las bendiciones que esta mujer experimentó. Después de su libertad, ella viajó por más de 60 países en el mundo, compartiendo su gran testimonio de lo que hizo Dios. Y nunca se lamentó, porque entendió que esa adversidad en su vida era una oportunidad. Hermanos, esto que tú y yo estamos pasando, esta adversidad, este contratiempo, esto que quizás dice, pues mis planes se arruinaron porque tenía un viaje aquí, una celebración allá, un cumpleaños, esto y el otro. Nada de eso es así. Dios lo tenía perfectamente diseñado.
Creo que a veces se nos olvida que los planes de Dios no son mis planes. Y por eso debo estar agradecido que Dios está haciendo algo en medio de todo esto. La adversidad va a producir algo que me encanta ver en este pasaje. Pero la adversidad produce valor en otros. Va a producir ánimo. Qué interesante. No lo contrario, sino que va a producir ánimo. Y es lo que Pablo quiere decirnos aquí. La adversidad hará algo increíble en los hijos de Dios. Mira el versículo 14 dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven, dice, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¡Qué tremendo! Hay que entender el contexto. ¿Por qué? Porque el hablar de Cristo en estos días en que el apóstol está hablándonos o está escribiendo esto era sinónimo de cárcel, sinónimo de persecución. Hoy usted y yo podemos hablar de Cristo sin ningún problema. Hay algunos lugares en que sí, vamos a tener problema y nos van a perseguir por esto, pero aquí, o quizás donde tú estás, todavía no sufres eso. Quizás algunos en una medida muy pequeña, otros con una intensidad más grande. Pero algo totalmente a lo contrario que nosotros pudiéramos decir, provocó en estos hermanos, creó en estos hermanos, hizo que estos hermanos cobraran ánimo, que tomaran valor. Quiero que piensen esto. Cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Quiero que piense esto. El apóstol está en prisión por ser testigo de Dios, por hablar y testificar del único Dios. Los hermanos podrían pensar, si hago lo mismo, voy a terminar igual que el apóstol, en cárcel. Pero no, ¿qué es lo que hacen? Se animan. La mayoría, dice, de los hermanos, al ver otros como tú y yo estamos confrontando esta cuestión del COVID-19, de cómo estamos enfrentando esta coronavirus, va a producir valor, ánimo en otros. Imagínense si yo digo, ay, pobrecito yo, ¿qué va a pasar con esto? Me voy a morir, me voy a contagiar. Pues vas a contagiar a otros de esa tristeza. Sin embargo, cuando tú sabes que esta adversidad es solamente una oportunidad, ¿qué va a producir en otros hermanos? Ánimo. Estos hermanos se armaron de fuerza y valor para testificar y lo empezaron a hacer. Podían ser encarcelados y hasta muertos. Sin embargo, cobraron ánimo. ¡Wow! ¡Qué bendición! Es un contagio. En el poder de Dios, siempre podemos llevar las buenas nuevas, no importando cuáles sean las circunstancias o adversidades. ¿Qué vamos a hacer en todo esto? Sigue proclamando la verdad de Dios, la verdad del único Dios. La valentía es contagiosa. Y creo que también el temor lo es. Por eso es importante que veamos aquí que una de las cosas que Dios está haciendo en la vida del apóstol a través de esta adversidad de él en prisión, lo único que está haciendo es que los hermanos cobraron ánimo. Y eso es lo que Dios quiere. Esto es algo que tú y yo podemos hacer para animar a otros hermanos. Esto es algo que nosotros podemos hacer constantemente en medio de esta crisis. Animar a los hermanos. Tenemos muchas oportunidades porque sabemos de que hay hermanos que están tristes, que hay hermanos que están desanimados, que hay hermanos que tienen temor, que hay hermanos que están deprimidos. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Animarles. ¿Y cómo lo vas a hacer? Simplemente por la forma en que tú y yo estamos atravesando o enfrentando, como hablábamos también la semana anterior, de cómo enfrentamos esta crisis. En 1 Tesalonicenses, capítulo 2, 1 Tesalonicenses, Pablo escribe a los hermanos de Tesalónica, y les voy a leer lo que él escribe en los primeros dos versículos. 1 Tesalonicenses 2, 1 y 2, dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido, dice, ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio, y note lo que dice, de gran oposición. ¡Wow!
¡Qué tremenda bendición nos está diciendo el apóstol! Y eso es lo que Dios dice en la adversidad. ¿Sabe? Yo creo que en la adversidad es mucho mejor predicar la palabra de Dios, porque Cristo era evidente. Porque estamos en medio de una adversidad, y cuando la gente ve que estamos en paz, estamos tranquilos, estamos esperando pacientemente, sí, a veces estamos un poquito nerviosos aquí y allá, pero cuando ven esto, es un tremendo testimonio del poder de lo que es Cristo en nosotros, del poder de lo que es Dios en nosotros. ¡Qué bendición! Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Entonces, no solo la adversidad va a hacer que el evangelio progrese, no solo la adversidad va a hacer que oportunidades se abran para predicar el evangelio, no solo la adversidad va a hacer que tengamos la oportunidad de ver que otros hermanos tomen valor, pero también podemos ver que la adversidad va a probar el carácter del creyente. El carácter de un creyente quizás solo puede ser visto en medio de una adversidad. Es aquí, en medio de esto, lo que somos. Hablábamos la semana pasada de cómo va a probar nuestra fe, pero Dios sabe cómo es nuestra fe. No es para Él, porque Él sabe bien, pero es para nuestro propio beneficio. Cómo nosotros estamos encarando esto. Y aquí se va a ver el carácter del creyente en la adversidad, porque la adversidad va a revelar, va a probar, va a demostrar el carácter verdadero del Hijo de Dios. Y las advertencias, las adversidades en la juventud nos va a ayudar hoy día, si las enfrentamos bien, y ustedes padres ayuden a sus hijos cuando están enfrentando adversidades en su juventud, porque esto les va a ayudar a desarrollar el carácter que deben tener. Pablo se dio perfectamente cuenta del carácter de muchas de estas personas que estaban siguiéndolo, de muchas de estas personas que quizás se llamaban cristianos. Quiero que vea lo que sigue diciéndonos en el versículo 15. Dice acá: algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Pablo se empezó a dar cuenta de muchos y cómo estas personas estaban reaccionando a su alrededor. Muchos se llamaban cristianos, estaban enfrentando estas adversidades, y cuando son sorprendidos en medio de esto, lo único que hacen es tratar de causar más problema. Creo que estamos viendo algunas de estas cosas hoy. Actitudes en contra de gobiernos, actitudes en contra de la medicina, actitudes en contra de muchas cosas. Algunas quizás con buena razón y que están pasando con certeza. Sin embargo, el Señor aquí nos enseña claramente que se va a revelar el carácter correcto. Quiero que vean, dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Hay hermanos que estaban diciendo cosas simplemente para tomar ventaja y criticar al apóstol porque estaba en prisión por esto o el otro, y ellos poniéndose a otro nivel. Dice por envidia, por contienda. Entonces esto nos enseña que muchas veces en adversidades como en la que estamos pasando, vamos a ver esto en algunos hermanos, y quizás es el momento en que nosotros podemos ayudar a otros a que esto no sea así. Quizás muestra en realidad si la realidad es que es un hijo de Dios o no. Pero eso no nos toca a nosotros, dejemos que Dios lo haga, y tú y yo vamos a animarles a que sigan creciendo. Dios quiera que así sea. Dice, note lo que dice el apóstol, porque dice, pero otros de buena voluntad. Entonces había aquellos que estaban haciendo y provocando problemas, había aquellos que tenían buena voluntad. Entonces está reflejando lo que son. Versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, y note lo que dice, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Bueno, algunos sabían que él estaba puesto en prisión por predicar el evangelio. Entonces, lo que quieren hacer es que van a predicar ellos también el evangelio, no con motivos puros,
pero van a hacerlo, van a predicarlo, van a decirlo. ¿Por qué? Porque quieren añadir problemas, porque quieren añadir problemas al apóstol. Eso es lo que nos dice aquí, pensando añadir aflicción. ¡Wow! ¡Qué carácter! Me temo que tenemos algunos hoy en día que se llaman hijos de Dios, que se llaman cristianos, y a veces tienen una actitud de crear aflicción a otros. A veces se ponen a un nivel mucho más alto de otros y nos critican y nos hablan y nos dicen. Tengamos cuidado, hermanos, porque en medio de toda esta crisis eso se va a revelar. Y cuando eso pasa, pues lo único que podemos hacer es orar y quizás hacernos a un lado. Pero noten que estos seguían haciendo. ¿Y saben? En realidad no estaban creándole problemas al apóstol. Ellos dicen, note que el apóstol dice, pensando añadir. Bueno, si predicamos y más se convierten a Cristo, Pablo va a tener más problemas y a lo mejor nunca lo vamos a volver a ver. Lo van a sentenciar a muerte. ¿Qué sé yo? Yo no sé qué está en la mente. Pero Pablo entiende perfectamente que estas personas lo único que quieren hacer es añadir aflicción. Aflicción. Pero ¿saben? Pablo no se preocupa por esto. Porque él sabe que esta adversidad que él está pasando, esta adversidad en la cual él se encuentra, va a resultar para el beneficio del engrandecimiento del reino de Dios. Esta crisis que tú y yo estamos viviendo ahorita, que es algo mundial. Pablo era algo local en la cárcel, pero tú y yo es algo mundial. A lo mejor va a tener grandes ventajas mundialmente hablando en cuanto al reino de Dios. ¡Qué precioso! Los motivos de estas personas eran egoístas, pensando en sí mismos. Es muy interesante, ¿verdad? Porque cuando vienen situaciones difíciles y vienen, como ustedes vieron al principio, todo esto, esa tremenda carrera de mucha gente de correr y comprar y tener y almacenar papel higiénico, que todavía yo no entiendo cuál es el asunto de esto, que están pensando en sí mismos. Vamos a la tienda y queremos acaparar todo y no me interesa si otros tienen o no tienen, es problema de otros. Mi situación. Como hijos de Dios tenemos la oportunidad de poder y extender la mano a otros, porque Dios quiere usar esta adversidad como una oportunidad de que el mundo conozca de la realidad de lo que somos los hijos de Dios. Versículo 17 dice, pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Otros predicaban a Cristo, otros estaban haciendo y diciendo lo que tenían que hacer, porque sabían que Pablo había sido puesto para el avance y defensa del evangelio. ¿Cómo estás reaccionando tú? Y mire cómo concluye el apóstol. Versículo 18 dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Aún aquellos que estaban predicando a Cristo con motivos para crear problema al apóstol, dicen, pues está bien, que lo hagan. Cristo está siendo predicado. ¡Qué bendición! A veces nos ponemos a pelear en las cosas de que creemos tú o el otro. Hermano, si Cristo está siendo predicado, adelante, adelante, qué bendición. Piensa, a pesar del COVID-19, a pesar de esta crisis mundial, Cristo está siendo anunciado. Pregunto una vez más, ¿cómo ves esta adversidad? ¿Como algo que está obstaculizando tus planes? ¿Como algo que ya no voy a poder seguir adelante? No. Es oportunidad. Tómala, úsala, porque queremos ver a más y más y más hombres y mujeres venir al reino de Dios. Es mi oración, que Dios use todo esto en medio, y lo está haciendo, porque ya vemos que hay personas que han venido a los pies del Señor Jesucristo. ¿Te está usando a ti? Ojalá. ¿Y quiere hacerlo? Ojalá. Estés listo, porque esta no es una pandemia para mal. Esto es una gran oportunidad
para que el mensaje de nuestro Señor y Salvador avance. Padre, muchas gracias te quiero dar por esta mañana y por el privilegio de poder predicar tu palabra. Y si bien es cierto, oh Dios, nos encontramos en una situación que no es fácil, no es sencilla. No estamos sufriendo prisión como el apóstol, pero en un sentido estamos en nuestras casas casi como prisioneros sin poder salir. Pero Dios, tenemos muchas ventajas que quizás el apóstol no tenía. Pero Dios, esto es solo una oportunidad. Haz que, Padre, veamos esta adversidad como una tremenda oportunidad. Y oro, Padre, para que cada persona, no solo en nuestro ministerio, pero aquellos que están oyendo, oh Dios, que tú les hagas ver de esta tremenda oportunidad, de que como iglesia del Señor, tenemos un Dios que nos va a dar la bendición de poder ver a muchos venir a los pies tuyos, simplemente usando esta adversidad. Gracias, Padre Celestial. Oramos en tu precioso nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Hermanos, qué bendición. No sé cómo dar las gracias. En realidad, simplemente tengo que reconocer que tenemos una iglesia maravillosa. Ustedes, como parte de Grace Way, especialmente en el Ministerio Hispano, no han cesado de ofrendar. ¡Qué bendición! Sé que Dios les va a bendecir grandemente. Algunos se preguntan, ¿cómo lo hago? Bueno, en la pantalla usted ve que ahí aparece cómo usted puede hacerlo. Así que Dios les siga bendiciendo. Nos vemos la próxima semana y estamos esperando que esto pronto se acabe.